De nuevo, mi nombre es Jamila Hamami. Soy miembro del comité que organiza la conferencia. También soy el anfitrión de la conferencia. Gracias por venir. Nos emociona el siguiente panel, que es Cambio Climático, COVID-19 y la abolición de las fronteras. Se lo voy a pasar a nuestra periodista y moderadora, Jenna Burns. Y de allí, Janet va a presentar a los demás. Y gracias por participar y estamos a la expectativa de esta charla. Gracias, Jamila. De nuevo, disculpas si mi gato hace ruido, estoy tratando de arreglar eso. Como dijo Jamila, soy Janet, estoy aquí en Nueva York y me emociona ser moderadora de un panel en esta conferencia con pensadores tan increíbles, investigadores. Así que voy a pasar a las presentaciones. Este panel hoy incluye a Corey Peterson Speed, que es becario de Michael Radner para Oriente Medio en el Instituto de Estudios Políticos, donde investiga la guerra contra el terrorismo, el apartheid israelí y la lucha por la libertad palestina y la militarización de las fronteras. Victoria Reyes es profesora asistente en el Departamento de Estudios de Género y Sexualidad de la Universidad de California, Riverside. Estudia cultura, fronteras e imperio y es autora del galardonado libro Tierras Fronterizas Globales, Fantasía, Violencia e Imperio de la Bahía Subic, Filipinas, que fue publicado por Stanford University Press en el 2019. También nos acompaña Tina Scholl, que es una historiadora pública de la raza, el imperio, la aplicación de la ley de inmigración y la migración climática en Estados Unidos y mundo modernos. Tiene un doctorado en historia de la Universidad de California en Irvine, una maestría en humanidades y pensamiento social de la Universidad de Nueva York y un bachillerato de historia de la Universidad de California en Los Ángeles. Su próximo libro, Imperio de Detención, explora el aumento de la detención de migrantes en la década de 1980 como una forma de contrainsurgencia. Schul es la creadora de los archivos digitales Historias impresas y climáticas de refugiados, algo que va a mencionar hoy. Recibió una beca de Justicia Soros de la Fundación Open Society por su trabajo en la narración de historias de detención de inmigrantes y también otros reconocimientos. Y por último, John Washington escribe sobre inmigración y política fronteriza, así como sobre justicia penal y literatura. Su primer libro, Los Desposeídos, una historia de asilo en la frontera de Estados Unidos y México y más allá, fue publicado en el 2020 por Verso Books. Washington también es traductor, habiendo cotraducido más recientemente El Chico de Hollywood de Oscar Martínez y Juan Martínez y Barrios de Sangre de Alberto Arce, que ganó el premio Penn Translate. Nuestro panel tiene temas bien grandes que hemos discutido las últimas semanas, cómo manejarlos y no podemos mencionar todos los aspectos de cómo el COVID y el clima afectan el mundo y las fronteras, pero haremos lo mejor que podamos. Vamos a lanzarnos. Primero, vamos a tener unas preguntas amplias y queremos que los panelistas hablen un poco antes de sus especialidades. Tenemos a Tina y Curry. Gracias, Tina, por asumir esto. Entonces, la gente generalmente usa una crisis como la pandemia o el cambio climático que estamos experimentando ahora como una manera para justificar las restricciones de la migración. ¿Cómo puedes hablar cómo este hábito ha ocurrido históricamente? Gracias, Janet, y hola a todos. Estoy hablando desde el territorio de los Catawba, Shagari, Shagua y en Carolina del Norte. Estoy honrada de estar aquí. Quiero agradecer a Jamila, a los organizadores y al Free Migration Project. Gracias, Janet, por moderar. Gracias a los traductores y panelistas y a los demás por estar aquí para esta conversación crítica. Creo que es muy bien que este panel sea compuesto por personal que se especializa en imperialismo y fronteras, porque esos son los temas que tenemos que tener en cuenta para pensar el cambio climático y COVID. No podemos separar las fronteras de las historias de racismo, colonización, porque también son orígenes del cambio climático, de la crisis climática.
En cuanto a políticas extranjeras que incluyen el consumismo y también el humanitarianismo, que dependen del apartheid y el ecosistema, el COVID-19 y también el cambio climático, se han convertido en excusas para hablar de la crisis en la migración. Quiero mencionar un reporte que la Casa Blanca emitió sobre el impacto del cambio climático en la migración. Es la primera vez que un gobierno estadounidense reporta sobre este enlace, aunque como Todd Miller menciona, el Pentágono ha estado planeando o preparándose para una crisis climática. Este reporte, que fue escrito por el Departamento de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional, predice conflicto global, inseguridad y migración a causa del cambio climático. El reporte dice que su propósito es dirigir asistencia internacional para que las migraciones sean planeadas o incluso evitadas totalmente. El día después de que el New York Times advirtió que el cambio climático es una amenaza a la seguridad nacional, yo digo que el cambio climático es una amenaza al nacionalismo y las fronteras y que eso no es algo malo. Los grupos indígenas inmigrantes que han sido desplazados por el imperio de Estados Unidos saben que el Estados Unidos ha usado como un arma el clima, sobre todo en las fronteras de México, y eso también se extiende para el Caribe y Centroamérica y más allá. Las respuestas a la migración como crisis siguen mostrando una retórica histórica. Esto muestra retóricas de articulaciones pasadas, de migraciones, de crisis de las migraciones en el marco de la Guerra Fría, la guerra de las drogas, la guerra contra el terror y epidemias anteriores como el VIH y el SIDA que también afectaron al Caribe y Centroamérica. Mostrar cómo las políticas de la frontera son antinegras y antimigrantes. Estados Unidos ha respondido con seguridad en la frontera, pero también con restricciones al intercambio que emergieron con el neoliberalismo y el capitalismo global. Con mi trabajo, yo reviso los 80 porque fueron un momento crítico cuando la política cambió hacia nuevas formas de coerción que parecían minimizar o invisibilizar el poder de Estados Unidos, pero no hacerlo menos violentas. Esto tuvo implicaciones fuertes para la industria de encarcelamiento y el cambio climático. Tanto COVID como el cambio climático ha llevado a que la gente sea más móvil, pero también más estancada en lugar. Aceleran la desigualdad de nuevas maneras y también las nuevas prácticas en las fronteras que significan también enfrentar la muerte. Y esto se ve en los espacios de detención. Yo voy a decir que el reporte de Biden para restringir la migración es una continuación del imperialismo de otra forma y va a resultar en el mismo resultado. Abolir las fronteras es la única solución. Gracias. Entonces, Grace, si está disponible. Y para darle seguimiento a esto, cualquier una forma histórica de ver cómo esta justificación de restricciones inmigrantes por una crisis hizo un muy buen trabajo. Sí, lo hizo. Gratitud a todos los organizadores de esta conferencia. Estoy muy agradecida de estar aquí y estoy contenta de darle seguimiento a lo que ya se ha dicho que ha sido tan, ah, ya ha tenido tanto pensamiento esta conversación. Solo para contribuir, la cosa que quiero tomar con nosotros es que la frontera es como estas crisis terminan siendo un contexto para realmente
definir esa frontera, pero lo que pasa después de una crisis, que es por su naturaleza temporal, es un efecto a largo plazo. Ese efecto que depende de la violencia que ocurra en la frontera y un efecto a largo plazo del régimen de la frontera. Históricamente, el tema de la salud pública ha sido utilizado como parte de una justificación para un régimen estricto en la frontera. La gente se debe de acordar como cuando las historias de la gente que venía a la isla Ellis en la costa oeste, también otras, pero parte de eso fue una noción de am, evaluar la salud pública que estaba siendo evaluado en el contexto de varias crisis de salud pública. Y eso ha sido parte de la noción de que la salud pública está conectada a la frontera. Ha sido parte no solo de estructuralmente a definir las fronteras, pero ideológicamente estructurar a los inmigrantes como algo que es una amenaza a la salud pública, que sabemos que es un mito. Pienso en el programa de Bracero que fue usado en el siglo XX para facilitar la inmigración libre de trabajadores de México y cómo la salud pública fue un contexto que fue utilizado para controlar esa migración también. Un compañero que su padre estaba en el programa Bracero fue sujeto a diferentes medidas a nombre de la salud pública, incluyendo que te den, que te, que te pongan spray en base a diferentes, por razones de salud y enfermedades. Y eso tiene un efecto a largo plazo, ¿no? Y esta noción de que hay algo que es amenazante para la salud pública de América de parte de la gente de México. Esa es la primera parte. El segundo contexto que quiero hablar y que Lina habló al respecto es la guerra como una categoría de crisis que ha sido utilizada para darle forma a las fronteras. Hay muchos ejemplos al respecto, pero solo voy a elevar algunos. La Segunda Guerra Mundial, que sabemos ha tenido a nivel internacional implicaciones profundas también a lo que ha estado pasando domésticamente y el tener en blanco a la gente japonesa particularmente, que fue una clave para empoderar el régimen de Estados Unidos, para tener ciertas personas en el blanco y en centros de concentración masiva, en formas en que nuevamente han tenido obviamente un impacto en, la, en los descendientes y en el régimen de la frontera de Estados Unidos. En una forma creo que fue revivido en una forma horrible con Trump cuando entró a la oficina y estaba justificando cosas como el límite para los musulmanes y utilizó la justificación de que esto ha pasado en la historia con los japoneses. La, la guerra en terror también, los ataques del 11 de septiembre fueron utilizados para justificar obviamente violencia tremenda internacionalmente, pero también violencia interna doméstica a través de detención y deportación y vigilancia. Pero realmente fue un momento masivo de transformación. Sabemos que la frontera ha sido una institución de supremacía blanca, pero para recordar a nosotros, el tema de salud pública no existía antes de la guerra en terror. Fue Alfonso González y este libro maravilloso, Reforma
sin justicia habla de las muchas décadas de inmigración de Latinoamérica a Norteamérica, pero bajo el régimen del Departamento de Seguridad Nacional había un nuevo tipo de barreras ideológicas y estructurales que la gente enfrentaba cuando inmigraban. Entonces, ese es un tipo de ejemplos, desafortunadamente, que existen, que realmente pues apunta a por qué necesitamos abolir la frontera. Thank you so much for that. Muchas gracias por eso. Yeah. Since Sí, we've got a packed day, I'll keep moving this. como tenemos un día So largo, six voy a minutes continuar to moviéndonos. wrap Hay up, muchas but, cosas que estoy pensando. got John next. John, Just to help a us continuación, narrow nada in más para ayudarnos this a conversation. hacer la conversación más Great. enfocada, Yeah, just to quickly follow up solo para Tina, darle we're talking. seguimiento Could you rápido a lo que help estaban us hablando, the last Tina. couple years specifically and how ¿Nos podrías ayudar a ver a los últimos años y cómo the phrase that estas Curry estas current crisis han sido justificaciones para las frases y las palabras que actualmente hemos adaptado? Sí, dándole eco a las cosas que se han dicho y apreciación para los dos primeros panelistas, pero voy a comenzar. Estoy totalmente de acuerdo. También me encanta este marco de cumulativo como algo que afecta, ¿no? Y es algo que es importante tener en mente dentro de la administración actual. A pesar de que nos movemos hasta en este movimiento, es nuestra respuesta a las fronteras. Lo que es muy importante recordar es que los avances en anti-inmigración y el régimen imperialista y los avances que se tomaron durante la administración de Trump todavía están ahí. No significa que empezamos a un lugar como cercano a cero, ¿no? Todo lo que la administración hizo hacia esta frontera que le llamaban más inteligente es algo muy preocupante, ¿no? Era construir la infraestructura y las prácticas que ya estaban en lugar. Entonces, pasé un tiempo en la última semana o algo así. Actualmente estoy basado en Arizona, a través de la frontera de Estados Unidos y México y viendo la increíble construcción y destrucción que ha estado pasando ahí a través de la frontera, ¿no? Hay hay ya cientos de millas de, de un muro construido, ¿no? Entonces la idea de continuar en esto es realmente alarmante, ¿no? Se está construyendo más y más, se está volviendo en una zona de control absoluta y esa es la meta final y es algo que preocupa, obviamente. Los números todos los pueden ver, pero hay como 406 poderes y unidades de vigilancia controlados por las patrullas fronterizas. Existe tecnología que utilizan para entrar a sistemas de carros, eh, reconocer sus rostros, tecnología para reconocer los rostros, las placas de los carros. Todo eso son métodos de vigilancia que son alarmantes por todas, no solo por todas las implicaciones de la violación, pero también ah, ya sea ciudadanos o no ciudadanos, pero tomar toda su información personal. Y sabemos que esta tecnología inteligente y tecnología de otros tiempos están siendo utilizadas en la frontera. ¿Dónde fue que esta vigilancia, dónde ha sido, no? Es visible. La gente sabe que están ahí y
se mueve la gente hacia áreas más peligrosas del desierto para evitar esa vigilancia y es algo mucho más peligroso, fatal. Y esta es una crisis. Creo que se estaba diciendo ejemplos muy importantes, Curry y Tina. Una de las cosas que quiero hablar que es relevante a nuestros tiempos de COVID en particular, la ley de Johnson, que fue poner un límite de inmigración, ¿no? La gente sabe quizás un poquito de esa historia. A veces la gente se olvida de que fue puesta como una respuesta a la epidemia de los 1980. Entonces estamos viendo la que se está usando de forma que perpetúan utilizando el título para personas que están buscando asilo y obviamente se ha vuelto básicamente permitido en este punto este título 42 un año y medio después de que se ha invocado y no hay ninguna conversación de cancelarlo ahorita, ¿no? Y ya tenemos, pues, no sé, un año y medio más utilizándolo y esto es un control que continúa aumentando y es un efecto acumulativo. En una nota positiva, a lo mejor, pues yo creo que los movimientos abolicionistas también están siendo acumulativos, ¿no? También nosotros construimos en el pasado y también ganamos movimiento. Esta conferencia, por ejemplo, como éxito en su tercer o cuarto año, ¿no? Pequeños ejemplos de que hemos aprendido de los movimientos abolicionistas de nuestras generaciones pasadas en abolir a ICE. Entonces, no todo estamos empezando desde cero. Gracias. Gracias por eso. Esa es una idea excelente, inclinación a darle a la gente esa esperanza. Y yo creo que realmente en esta conferencia y alrededor del mundo me rompe el corazón, me abre el corazón ver tanto movimiento alrededor de estas problemáticas. A veces por los efectos negativos que estamos viendo, no se vaya muy lejos, John. Ah, algunas personas han mencionado las fronteras no son solo muros, no son ribes, no son ríos. Esto se ha vuelto más complicado en los últimos años y esto es algo en lo que pienso mucho recientemente. Y mientras que venimos y vamos, cómo se nos está dando seguimiento. Y como sé que muchos de ustedes en esta conferencia están conscientes, la gente que se les llaman indocumentados, que entran a Estados Unidos, típicamente no cruzan una frontera física, a veces que llegan por un tren o por un avión. Somos como ciertamente flexibles de alguna forma, pero todo esto se extiende, ¿no? En diferentes formas. Entonces, nada más quería, John, hacer una pregunta rápida. ¿Nos podrías dar una sentido de las expectativas y estándares de vacunas y evaluaciones, ese tipo de cosas ahorita? Yo estaba un poquito preocupada, un poquito confundida y muy preocupada cuando escuché la orden ejecutiva de Biden. No es claro para mí cuáles son los estándares. Hay una barra que se pone en que personas de países con tasas de vacunación más altas se les va a permitir entrar.
pero hay ciertas vacunas que Estados Unidos acepta y otras no. ¿Nos puedes ayudar a hacer sentido de eso? Creo que es un poco complicado y no tenemos claridad completa sobre quién entra y a quién se le permite entrar. Lo importante que debemos recordar, y mencioné el título 42 hace unos minutos, y es una guía hecha por el CDC que sigue una ley anterior y que da autoridad para detener a la gente de entrar cuando hay una crisis de salud. Y médicamente, científicamente, eso no tiene sentido porque desde la institución del título 42 en la primavera del 2020 continúa habiendo, incluso con la excepción de cuando la frontera estuvo cerrada, pero hay millones de personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Pero el título 42 fue diseñado para atacar solo a las personas que buscan asilo. Entonces es absolutamente transparente cómo se usa esa herramienta o para qué se usa. No hay una razón de salud pública para tenerla. Y en cuanto a vacunación y la decisión de quién debe mostrar qué tipo de vacunación y quién tiene acceso a la vacunación, esa es una pregunta abierta todavía. Miren los centros de detención de ICE o los lugares donde detienen a las personas en las fronteras. El gobierno de Texas habló de esta idea de que la gente que cruza la frontera son una amenaza pública, cuando la gente con visas cruza la frontera todo el tiempo, en la frontera entre Texas con México. Pero ahí solo referencian a la gente que no tiene papeles. Y esto es una manera de agrupar a la gente y ponerlos en centros de detención sin salubridad pública, donde no pueden tener distancia social o distancia física, donde no tienen los elementos de cuidado personal y pueden ser infectados por personas que entran y salen. Entonces, no hay razón excepto por la exclusión de personas indocumentadas usando estas razones de salud pública. En cuanto a los detalles particulares, la verdad no sé y esperamos que salga pronto, pero yo creo que es importante tener ese marco para analizar esto. Yeah, no, I think that's really well put. And Sí, creo que lo has dicho muy bien given the y importance, teniendo en cuenta la so importancia, yeah, we don't need to, no one needs bueno, to waste their time no sorting tenemos out, que sorting for reason when reason does not exist. tratar Yeah, de encontrarle razón a algo que no tiene razón. issue. Pero claro, eso hace parte de un problema más grande. Yeah, we'll hit one more general question. Bueno, vamos a tener una pregunta general más antes de preguntas específicas para los panelistas. Hemos estado hablando de cómo las fronteras se usan para definir no solo dónde vive una persona o cuál es su estatus, sino también cuestiones de salud, sí, bienestar o malestar, enfermedad. Y quiero volver a Harsha Walia, con quien hablaron el mes pasado para una discusión. Y ella discute las fronteras como la definición de límites entre estados de la existencia humana mal manejados o mal categorizados. Entonces, ¿ustedes creen que las fronteras afectan nuestras definiciones sobre enfermedad, infección, limitaciones de derechos humanos y de existencia? Sí. Y saludos a Harsha Walia. Por favor, revisen su trabajo. Hay mucho por decir sobre esto y aprecio, Janet, la noción expansiva que tú has ofrecido, que no es solo una locación física, sino un régimen. Porque si han estado en una frontera nacional física, ven
esta entidad increíblemente violenta. O cuando vas a un aeropuerto internacional y ves la frontera y la forma en la que la gente es dirigida y decir, mira, aquí van los ciudadanos de Estados Unidos y los demás van aquí. Se ve claramente la estratificación de las personas, ves lo largas que son las filas y quién tiene acceso y quién no, qué tipo de acceso. Todo esto son características de la frontera como locación, pero es mucho más que eso. Es un régimen completo. Es expansivo, este es un régimen expansivo de vigilancia que incluye fuerzas policiales, tecnologías de vigilancia y que personas que se les asignen diferentes estatus de permiso para estar en un país o en este país, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hay monitores de tobillos y otro tipo de formas en las que la frontera sigue estando presente. En ese punto quiero decir que me recuerda a la geógrafa Alison Mounts, que menciona a la frontera como algo que puede seguir a la gente como un fantasma, basados en su estatus y el permiso legal para estar o no estar en un estado-nación. Pero en cuanto a tu pregunta de definir límites, como mencioné anteriormente, sí, la pregunta de salud pública ha sido movilizada de diferentes maneras y de maneras en que no solo están conectadas con la frontera, pero también racializadas. Y para mostrar ese punto de nuevo, voy a apuntar al ejemplo que trajiste a la mesa y John discutió. Miremos el estado de Texas, donde el gobernador simultáneamente está diciendo, nosotros militarizamos la frontera para evitar que los migrantes vengan porque son un riesgo de salud pública, pero al mismo tiempo está haciendo ilegal los mandatos de máscaras o de tapabocas, o sea, mandatos que tienen que ver con las garantías de salud pública en el estado en el que él gobierna. Y el último punto es que la definición de estas fronteras que tiene que ver con fronterizar o crear o limitar o crear el sustantivo frontera se vuelva un verbo, fronterizar, eso es un proyecto nacional. La noción de quién tiene permiso de entrar a Estados Unidos está atada a la cuestión, y esto es verdad en varios países del mundo, está atado a quién se le permite ser estadounidense. Y además, ¿qué significa ser un estadounidense verdadero? Y esa es una pregunta racial. No más la patrulla de la frontera, esa agencia, sus raíces se basan en la supremacía blanca y la vigilancia que emerge de esa cultura que patrullaban en esa frontera no solo para controlar el movimiento de personas en México, sino controlar también el movimiento de personas negras esclavizadas en Texas. Entonces, como un proyecto de la supremacía blanca, esa es la base de la patrulla fronteriza y de la frontera como un espacio físico, pero también la frontera más ampliamente. Es ese espacio para la producción de la supremacía blanca y debemos hablar de eso cuando hablamos de la cuestión de límites y quién puede entrar y quién se queda fuera. Sí, muy buenos puntos. Y también yo he encontrado que fronterizar como verbo es muy útil y también me ayuda a pensar muchas de estas cuestiones. Yo me salté una pregunta, entonces voy a volver rápidamente. No hemos escuchado a Victoria Reyes, que ha sido muy paciente y muchas gracias por ser paciente con las cuestiones técnicas, pero voy a dejar esto muy abierto. Hemos hablado y sabemos que tu experticia es amplia. ¿Cómo crees que la frontera y las políticas de frontera son diferentes enfrentando el cambio climático y COVID que en el pasado? Y gracias a ti, Janet, por moderar, a Tina, a Curry, a John y a los organizadores.
de manera similar a lo que dijeron mis colegas, las fronteras y sus políticas se basan en el imperialismo y eso ha ocurrido de manera histórica y contemporánea. Incluso yo estoy pensando yo estoy trabajando, estoy hablando desde tierras de grupos indígenas nativos de sus ancestros pasados, presentes y futuros y quienes cuidaban la tierra, el agua, los recursos. Y no lo estoy diciendo solo de manera simbólica, sino para enraizar nuestra presencia y estamos nosotros presentes aquí como cómplices del imperio y de la disposición de las personas. Entonces yo creo que en esta época de COVID y el cambio climático, esto se intensifica, pero también históricamente esto ha estado ocurriendo y el hecho de quién cruza las fronteras y quién define las fronteras es una cuestión del imperialismo. Por ejemplo, la salud pública se ha usado para crear las fronteras del imperio. Se ha mencionado lo que es entrar a Estados Unidos, pero también la expansión de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos ha incluido a Filipinas como parte de sus fronteras, lo ha incluido como parte de su imperio. Entonces, los Estados Unidos ha utilizado el territorio de las Filipinas cuando fue una colonia como una justificación de que es un poder pacífico también, pacífico en cuanto a región del Pacífico. Pero también vemos que la frontera también es exclusiva en cuanto perpetúa el hecho de no dar derechos a lugares como Guam, Puerto Rico, territorios estadounidenses, que no se le dan los mismos derechos que a los estados que ocupan esta posición colonial hoy. Entonces, Estados Unidos ha utilizado cosas como la salud pública para conquistar lugares como las Filipinas. Y con esto implementa cuestiones de higienización y se asume poderes de liderazgo y prácticas de asimilación benevolente. Y al mismo tiempo se impone sobre filipinos que ya tenían un proyecto de gobierno para hacer la transición de la colonización española. Por ejemplo, Kathy Choi tiene este libro que se llama El Imperio del Cuidado y ella revisa cómo el imperio de Estados Unidos traza este camino, no solo a través de sus currículos, el intento de definir a las Filipinas, imponiendo el inglés como lenguaje nacional, pero también como los hospitales de Estados Unidos buscan en las Filipinas reclutar trabajadores. Ahora, una gran mayoría de las enfermedades en California son de Filipinas. Son un tercio del tercio de las enfermeras o los enfermeros que murieron por COVID-19. Enfermeros de Filipinas tienen más probabilidad de estar trabajando en áreas donde su exposición al COVID-19 es más prevalente. Entonces, pensando en cómo todo esto se va relacionando y que no hay una distinción. Gracias por eso, sí. Aprecio esos puntos y eso es algo que yo he estado pensando también. Las disparidades en cuanto a la comunidad de salud en los Estados Unidos y cómo el trabajo y la enfermedad y el pago, entre otras cosas, no se distribuyen de manera equitativa y muchas veces se justifican sus diferencias a partir del lugar de origen de los trabajadores. Pero si estás disponible aún, Victoria, quería lanzarte de vuelta esto. Algo que mencionaste sobre la unificación forzada de diferentes culturas y naciones isleñas, cuando pensamos en las Filipinas. Eso es algo que he pensado mucho ahora cuando pensamos en el cambio climático, como es una amenaza inminente para las personas en estas culturas que históricamente han sido dominadas por el imperio
en ambos lados de este continente y más allá? what are those, ¿Cuáles son, if you're able to offer a sense, si what do those pudieras ofrecer un borders look like sentido on the de ground and cómo how se they ven seem to esas be, fronteras in a sense, projected en la from other parts of the tierra world? y cómo se proyectan desde otras partes del mundo? Yeah, are you finding that ¿Estás there is encontrando que disparity hay una in disparidad the Philippines en between partes de las Filipinas entre el tipo de acceso que la gente tiene al sistema de salud o al cuidado, o incluso información sobre esto? Me da curiosidad how the US cómo Estados Unidos, so heavily and particularly on Filipino women recayendo tanto sobre las Filipinas, sobre todo mujeres de las Filipinas, busca comunidades en la tierra. ¿Eso es algo que podrías mencionar? Sí, incluso podría decir que mi familia, a quienes les mando remesas, no tienen acceso a la vacuna aún. En Estados Unidos ya están recibiendo la tercera vacuna y a nivel mundial, la primera vacuna o incluso la segunda dosis no está disponible. Entonces podemos ver cómo las vacunas y el COVID-19 se interseccionan con la militarización. El presidente Duterte amenazó con retirarse de un acuerdo militar que tiene con Estados Unidos. Y parte de eso, y otros piensan, es que es una herramienta de negociación, pero también lo usó como este tipo de as bajo la manga en su negociación con los Estados Unidos para lograr obtener más vacunas. Dijo, voy a firmar esto, no me voy a retirar si logro conseguir millones de vacunas para las Filipinas. Y Estados Unidos ha sido como quien decide sobre las vacunas. Entonces, lo que ha estado pasando es que el COVID-19 ha cambiado, como en Estados Unidos y en otros lugares, ha cambiado las políticas. Por ejemplo, con el coeditor de la, es la edición especial de Context que nosotros coeditamos. Nuestro coeditor, Marco Garrido, entrevistó a periodista filipina que ganó el premio Nobel sobre el impacto de COVID-19 y lo que vimos es que Duterte agotó una plataforma para pensar la guerra y continuar liderando con la violencia. Y lo que discutimos con ella es que Duterte ha podido consolidar su poder a partir del COVID-19 sin declarar una ley marcial, porque el COVID creó estas condiciones para una ley marcial en la que tienes a Duterte respondiendo con arrestos y la guerra con esto ha ocasionado más órdenes extrajudiciales y lo que ha estado sucediendo es que permite esta consolidación del poder en las Filipinas. La gente que está en casa y usando las redes sociales, cuando usan el hashtag #OutDuterte, lo cierto es que la gente queda es arrestada por este tipo de cosas. sorry, I was muted. Thank you for helping. Lo siento, estaba en silencio. Gracias por Yeah, for me, the ayudarnos. Philippines, Para mí, las comes Filipinas to mind, viene en mente the examples that you're talking about when I en think los about ejemplos en los que estás hablando cuando piensas de cómo hay fronteras y, y existen estos límites muy crueles que estamos creando y no están solo creados y perpetuados por barreras, pero también hay diferentes formas. Este es un tema que me interesa. Por ejemplo, hay una aplicación que era sobre matar a zombies en un vecindario particular y era en el contexto de la guerra de drogas y perpetuando en nuestros vecindarios, pero también a través del mundo estos límites que están siendo creadas conscientemente, ya sea si la gente ha sido expuesta a algún adicto o
estas definiciones vemos que siguen mostrándose. Vamos a seguir avanzando. Curry, you're next. Ok, Curry, usted es siguiente. Victoria did a wonderful job of Creo que bringing Victoria hizo un maravilloso trabajo en traernos al tema de militarización como parte de la máquina del imperialismo. Entonces, quiero hablar de otra parte del mundo. ¿Podrías hablar de cómo el imperialismo y la militarización en el este han prevenido el movimiento libre en aquel entonces y también impactos ecológicos allá? Sí, claro, por supuesto. Y obviamente podemos hablar por años al respecto, literalmente. Algunas cosas para a lo mejor empezar a romper y deshacer el proceso de fronteras alrededor del mundo. Es este proceso que está esencialmente enlazado con la colonización. Como mis otros panelistas han mencionado, es la disposición de las personas indígenas y la violencia continua que existe hacia las personas nativas, y esa es la realidad a través de todo el mundo. Y en el Medio Oeste la gente está familiar de que los imperialistas también se sentaron y crearon mapas alrededor de el oeste de Asia y decidieron qué lugares obtenía Francia y esas fronteras crearon los límites nacionales de la región. Fue colonización a través de la violencia de la guerra y la violencia del colonialismo. Entonces existe el origen de los límites por sí mismo, y también pienso en las iteraciones en que involucra esa violencia. Por ejemplo, comunidades indígenas que inmigraron a través de espacios, mientras que la inmigración ha sido parte de la existencia humana a través de toda la humanidad. Y la gente se reacomodó y ahora tú vives aquí, eres un qatarí, eres un amari, eres un ciudadano de el sur de Arabia. Estos son procesos increíblemente violentos. Entonces, podemos hablar continuamente al respecto cuando hablamos de la colonización de la tierra palestina. Esa es una conversación sobre fronteras por tantas razones, pero una de las cosas es que Israelí estableció, los estados han hecho un gran servicio a los estados del mundo. Está consciente de su rol como un incubador de diferentes tecnologías e ideologías sobre el control de el movimiento de la gente. Hay tantas cosas que el Estado de Israel ha avanzado y ha creado como piloto que en ciertos puntos fueron considerados más allá de lo blanco, de lo que es considerado aceptable a nivel internacional. Como yo lo mencionó, había como muros antes de eso, pero ¿hay alguna forma en que realmente podemos construir una barrera física para mantener a los palestinos de aquel lado? Cuando fue creado, no fue aceptado. Hubo casos legales en contra de eso y Israel avanzó con eso. Entonces, creó la oportunidad de legitimizar que un país puede crear una barrera, y fue algo que fue tomado a través del mundo después. En el Medio Oriente ahorita hay un diferente número de fronteras que se están creando. Omar, el sur de Arabia, Jordan, para controlar movimientos de iraquíes y sirianos.
Esta región entonces ha sido desafortunadamente un área de experimentación en fronteras y control del movimiento de la gente. Tantos, tantos estados alrededor y países del mundo dicen no queremos refugiados. Y entonces aquí dicen, sabemos que ya tienes refugiados, entonces te vamos a vender nuestra tecnología. Y esa tecnología existe. Eso es algo que gente está resistiendo, específicamente palestinos, ese tipo de controles, al mismo tiempo que aprendemos de lo que Israel ha hecho en relación de desarrollar tecnologías de la frontera. También tenemos que aprender respecto a la resistencia de palestinianos en temas de la libertad del movimiento. And Absolutamente. few folks have mentioned efforts Algunas that personas han mencionado inspiring to us right now, or que hay herramientas de also, inspiración Egypt can teach us so much, and that's definitely y in Palestine. definitivamente es el We're caso con talking Palestina, ¿no? yeah, efforts to oppose these kinds Y cuando hablamos de oponer este tipo de estrategias de la frontera y de imponer fronteras imperialistas, también hay un gran tema alrededor de tensión en 1980 que está conectado con todos los temas, con todos los temas que estamos hablando. ¿Nos pueden, a qué nos referimos con detención, Tina? Yo argumento que la detención expone la crisis de COVID mientras hablamos de la crisis. Es una estrategia de bienestar y para mantener vigilancia a aquellos que son enemigos del Estado. Está admitido como una forma de terrorismo que es menos visible y que tiene componentes psicológicos y sociales. Es ofensivo, pero se posiciona como si fuera defensivo. Crea una narrativa de que el gobierno es la víctima. Esto fue muy aparente en la administración de Reagan y la guerra en las drogas y nuevos tipos de restricciones conectados con la detención para contener y combinar las amenazas de gente negra, afro-latinx, asiática y comunistas y antiimperialistas, revolucionarios y personas con VIH. Entonces, los inmigrantes que estaban llegando, que son testimonios de la violencia del imperialismo de Estados Unidos, son los enemigos del Estado y son el blanco de la criminalización y la vigilancia. Para Reagan, las tácticas de negación y campañas de información incorrecta estaban centradas para el control de la migración. Y esto se extiende en el cambio climático, negando que eso existe, que está centrado en la supremacía blanca, que requiere respuestas militarizadas. Esto incluye desaparecer a personas que se enfocan en el tema del medio ambiente. Realmente podemos decir que esto es aplicar las fronteras en contra de aquellos que buscan proteger la vida y la vida que está conectado también con el medio ambiente. Ellos existen estos lugares para la violencia del poder y el poder de Estados Unidos. Primero que nada, en los orígenes de inmigración y la forma que los personas que protegían el medio ambiente y los indígenas fueron criminalizados. También son lugares de toxicidad y racismo. Durante la pandemia vimos a los migrantes estaban siendo expuestos a altos niveles de un químico. Y esto todavía está pasando el día de hoy bajo Biden y formas en que overlapan
en que las comunidades están impactadas y son desplazadas a través de la gentrificación y están sujetas a racismo del medio ambiente también y inmigrantes que han llegado recientemente. Entonces, estas son algunas de las historias que están siendo documentadas y compartidas en la crisis climática, proyecto de refugiados. Adakta Gapta, que es nuestra miembro, quizás también va a hablar el día de hoy sobre este proyecto en temas de Bangladesh. Muchas gracias y por todo lo que mencionaste. Creo que ahorita ya vamos a empezar a comenzar a tomar preguntas. Algunas pocas han entrado, pero quería ver si yo quizá nos podría dar unos 30, 20 segundos en algo y quizás Victoria también. Como estás mencionando, has estado gastando tiempo, pasando tiempo en la frontera de México y Estados Unidos en Arizona y nos has hablado de los aspectos alarmantes, políticos, sociales, implicaciones. ¿Nos puedes dar un sentido del impacto y los impactos del medio ambiente? Sé que tu trabajo te ha llevado a partes del norte y el centro de América, donde la guerra del crimen y el clima están peleando unos y otros. ¿Cuál es la escena para ti? Sí, me gustaría conectar tan cerca como pueda a los comentarios de Tina. La escena que he estado yo viendo en las últimas ocasiones, hay un niño indígena y el jueves tuvo una audiencia por pasar límites que alegadamente ella dijo en septiembre del 2020 en los límites de Estados Unidos y México. Y ella estaba pasando a tierra ancestral, fue a un desierto para rezar y ella y otro miembro de la nación trataron de detener la construcción del muro de la frontera. Hay tanto que decir, voy a tratar de mencionarlo brevemente y conectar de regreso con otros puntos. Construir un muro no es solo construir un muro. Obviamente estaba hablando de los aspectos de vigilancia, ¿no? Pero con la infraestructura actual del muro, necesitan cuerdas, necesitan atravesar montañas para poder el cemento y la fundación. Necesitan un montón de agua también. Y había una locación a través de la frontera de México y Estados Unidos donde estaban tomando como 700,000 galones de agua al día para construir el muro. Y estaban haciendo eso en tierra indígena que no era reconocida. Y esta miembro estaba protestando, fue arrestada por pasar los límites. Y fue interesantemente, como también es una ciudadana americana y una miembro de esta tribu, fue tomada en arresto a un centro de detención que tiene no sentido cuando lo ves desde la perspectiva racional, pero tiene sentido perfecto cuando lo vemos dentro del contexto de este esfuerzo de la militarización de la frontera, que obviamente ha sido las patrullas fronterizas que históricamente han estado tomando disposición de estas tierras indígenas también. Y luego, entonces, pues fue tomada a un centro de detención privado. Y lo que es sorprendente es que, pues, bueno, esto pasó durante la administración de Trump y eso no nos causa sorpresa, pero la administración de Biden, de todas maneras, está persiguiendo esos cargos
Y tuve la audiencia el jueves y el fiscal del gobierno dijo varias veces, esta es tierra del gobierno. Esta es algo que yo dijo específicamente, esta es nuestra tierra. Lo que están haciendo ha completamente ignorado el ambiente. Y una de las defensas de ella es que estas cosas no son separadas, es una tierra sagrada porque es una tierra de la que nos hemos preocupado y nos importa y que es una tierra ecológica, es algo que puede tener éxito en medio del desierto, es el respeto hacia la tierra y la gente de esa tierra es parte del movimiento abolicionista. Es una forma en que nosotros enfocamos en contra el complejo de inmigración. Esos son mis pensamientos. Claro, y muchas gracias por esa noticia y por darnos algunas noticias sobre esa situación que he seguido. Y claro, eso habla de mi crianza privilegiada porque me siento muy sorprendida y me siento sorprendida cuando los jueces dicen cosas así, cuando indican que no están siendo responsables por sus acciones. Y antes de salir al descanso de almuerzo, tengo una pregunta más de la sección de preguntas de los participantes. Muchas gracias por escuchar pacientemente y compartir preguntas y comentarios. Quiero empezar con Victoria y vamos a continuar con el grupo. El comentario fue que realmente aprecian el punto de Victoria de que somos cómplices en el imperio aquí en Estados Unidos, dada el continuo genocidio y desplazamiento de personas indígenas. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta complicidad al tiempo que abogamos por fronteras abiertas en un territorio robado? Así que, Victoria, adelante. Sí, claro, 30 segundos. Bueno, yo creo que abogar ah, al traer de vuelta los derechos de soberanía de los grupos indígenas y es importante que las mismas personas de comunidades indígenas sean quienes hablen y aboguen y también tener en cuenta que el movimiento de regreso a la tierra es un movimiento de reparaciones, es un movimiento de retornar la soberanía. Entonces, no lo veo como una dicotomía absoluta. Creo que se trata del respeto a la tierra y el respeto a las personas. Y quiero escuchar lo que piensan los demás panelistas. Yo podría contribuir rápidamente, volviendo al caso que mencioné, esa dicotomía, creo que es perniciosa y a la vez falsa. Y algo que hablaba al mencionar el caso de Amber Ortega, su anterior defensor, lo que me dijo antes cuando le entrevisté es que cuando ella está en la conferencia, ella habla de derechos indígenas, pero en esa conferencia, para redondear esos temas, alguien habla de derechos ambientales, pero ella dice, es lo mismo, son la misma cosa. Y cuando yo estaba intentando explicar al final de mi comentario anterior, es que nosotros tenemos que unir estas cosas, no podemos pensarlas como cosas separadas. Y estoy de acuerdo, Victoria. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Victoria y con John y con los comentarios de Curry anteriormente. Y esta conversación ha sido muy rica, pero añadiría que el cambio climático y COVID presentan nuevas oportunidades para movimientos por los derechos migrantes y derechos de personas indígenas para que encuentren causas comunes y estén en solidaridad, porque ellos logran
mezclar todos los ismos y mostrarlos de manera más claras para las personas. Cuando yo enseñaba en California, tuvimos un líder Tomba que habló con los estudiantes y hubo un momento poderoso. Un estudiante indocumentado le preguntó, nosotros somos quienes no pertenecemos, los que llegamos más recientemente, ¿y cómo podemos estar en solidaridad? Y ella dijo, nosotros todos estamos peleando las mismas fuerzas. Es la frontera misma la que crea estas divisiones, así como dijo John, esta dicotomía falsa, esta falsa elección. Y también como dijo Victoria, honrando las voces de personas indígenas y permitir que hablen primero y de últimas y hacia el futuro. Sí, ofrezco gratitud a todos mis panelistas y quiero decir que la pregunta es que para quienes no somos indígenas y somos cómplices, creo que es importante reflexionar sobre eso, pero me preocupa más sobre cuáles son nuestras responsabilidades. Y nosotros tenemos mucha suerte porque este es un momento increíble en la historia de la resistencia indígena en los últimos 500 años. Ahora mismo lo que está pasando con el movimiento de retorno de la tierra y el movimiento de feminismo indígena. Y además está ofreciendo una invitación generosa para estar en solidaridad con ellos. Este es el momento para hacerlo. Y como dijeron mis copanelistas, es importante conectar todo esto, fronteras, colonización, la destrucción del planeta, la deshumanización de varios grupos humanos, el hecho de que estén creando legislación para criminalizar las personas que protegen el agua como si fueran terroristas y enmarcarlos en la guerra contra el terror. Ellos mismos están conectando todos los puntos para nosotros. Y esto a lo que apunta es que este proyecto Estados Unidos es ilegítimo, no tiene legitimidad. Y estas luchas por la liberación indígena, la soberanía y la autonomía muestran todo eso. Entonces, honrémoslo y veamos que es central para todo este proyecto de la eliminación de fronteras y además es crucial para nuestra supervivencia y cualquier tipo de política liberacionista debe tener esto en el centro. Thank you all so much for that. Gracias a todos por eso. Sully, such wonderful comments. No quiero Grateful to dañar esos últimos comentarios float into one another and y es importante ver cómo todos estos temas explotan uno sobre otro y yeah, so many folks to be doing this on both podemos sides, I think, you know, more ver que en esta conversación es importante tener gente increíble trabajando en conjunto porque es mejor tener mentes everyone has juntas trabajando. Entonces lo regreso a Yamila y vamos a pasar al almuerzo y gracias a todos por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias, ese panel fue increíble. Por favor, miren los tweets en vivos porque eso estaba pasando. Hubo muchas joyas. Entonces, muchas gracias por ser parte de esto. Gracias, Janet, John, Curry, Tina y obviamente Victoria. Nos trajiste una perspectiva internacionalista y te lo agradezco. Igual que Curry y los demás, pero también son pocas las oportunidades en que podemos escuchar de una experiencia de las Filipinas. Eso fue maravilloso. Así que gracias a todos. Vamos a parar para almorzar y vamos a regresar en un rato. Estoy a la expectativa y asegúrense que no se pierdan el siguiente panel. Es alternativas abolicionistas a la legalización. Nos vemos entonces. Gracias.